el permiso del Kala Kadosh, es un placer, Be'ezrat Hashem Yitbaraj, compartir en este mes tan importante, el mes de la misericordia, el mes de Elul, prepararnos primeramente Dios para Rosh Hashanah, Yom Kippurim, el día del juicio, el día del dictamen de todo lo que va a suceder durante el año o durante muchos años. Porque no el decreto de Rosh Hashanah y veces es de año en año. Muchas veces el decreto de Rosh Hashanah puede ser para muchos años. Para hablar de forma positiva, si una persona, Dios le decreta $100 millones, no son para que se los fume en un año, esos pueden ser para muchos años. Entonces hay decretos que pueden ser para muchos años, no justamente pocos. Y también Barminan, de forma contraria, puede haber un decreto, Dios no lo quiera, que puede ser por muchos años, por el tipo de enfermedad que Dios no lo quiera una persona puede recibir en ese dictamen. La Torá destaca algo muy interesante. La Torá dice: Re'e anoji noten lifnechem hayom berajá uklala. Pongo y te presento delante de ti la bendición y lo contrario. Quiere decir, Moshe Rabbenu le dice al Am Israel: yo te presento frente a ti el camino que te va a llevar a la bendición y el camino que Dios no lo quiera te va a llevar a lo contrario, Dios no lo quiera, a la maldición, a la parte negativa. Hay dos caminos: el camino de la brajá y el camino de la klalá. Sobre eso dice el Midrash, que no vaya a ser que la gente vaya a decir: Boreolam fabricó un mundo y no me especificó cuál es el camino de la bendición y cuál es el camino de lo contrario. No vaya a ser que Dios no me dijo nada. Y a eso dice Moshe Rabbenu: ¿cómo crees que Boreolam no te va a especificar y no te va a decir cuál es la bendición, cuál es el camino de la bendición y cuál es el camino, Dios no lo quiera, de lo contrario? Por eso dice la Torá: re'e, observa y ve que no puede haber un camino stam. ¿Saben qué stam? Sin sentido, sin que haya un instructivo, sin que haya una guía cómo tengo que hacer para poder llevarlo a cabo. Y por eso dice Moshe: si Boreolam te entregó dos caminos claros, el de la bendición y Hasbe Shalom, en lo contrario. Hace muchos años, caminando con mis hijos acá a este lugar Kadosh, le preguntaba a cada uno de ellos, le preguntó una vez a mi hijo Moshe aquí presente, le dije: hijo, te voy a regalar algo. Y me dice: qué bueno, papá, qué bueno, ¿qué me vas a regalar? Le dije: ay, no sé, hijo, ya te compré un juego, agarra y úsalo. Me preguntó: ¿qué es? ¿Cómo se utiliza? Le dije: como quieras, hijo, como gustes. Agarra los avioncitos como quieras, agarra los dados como quieras, agarra el juego como tú quieras, utilízalo como a ti se te antoje. Me dice: papá, no. Le dije: ¿por qué no? Me dice: no tiene lógica. Uno que fabricó un juego no tiene un instructivo, o sea, le puso un tablero así nada más y dados o dardos o avioncitos así nada más. No tiene lógica, no puede ser. Tiene que tener un instructivo. Le dije: muy bien, hijo, ¿qué más? Me dice: papá, si yo juego el juego como a mí me gusta, bueno, me voy a divertir, pero tal vez lo voy a destruir el juego. Porque si agarro las cartitas y las dibujo, y agarro los avioncitos y los aviento, y agarro el tablero y hago cosas que no debo de hacer con él, voy a destruir el juego. En vez de que lo utilice de forma correcta y en vez de que lo destruya, lo voy a mantener. Le dije: muy bien, ¿qué más? Me dice: está bien, voy a jugar el juego como a mí me gusta, pero tal vez
me voy a perder de la diversión original del juego. Me voy a divertir, pero tal vez esa no es la diversión original. Lástima. Le dije, hijo, ese es el mundo. El mundo son 3 cosas. Número 1, no puede haber un mundo sin instructivo. Tiene que haber un instructivo para el mundo. No puede ser de que el mundo se creó así nada más. Tiene que haber un instructivo. Número 2, el que juega el mundo sin instructivo está muy cercano que lo destruya en vez de que lo construya. Como dijo una vez Hajam Shabbot, que se paró con su despertador y en vez de que lo ponga en sonido normal, de repente lo puso en la radio, no sé, un error ahí hubo, y se despierta el Hajam con una noticia. Falleció el que inventó la televisión. Y estaba escuchando el Hajam, y no sabemos, o tal vez estamos seguros, que más de lo que este hombre construyó, destruyó. En la radio estaban diciendo, hay que entender, el mundo si no se juega como el instructivo, lo destruyes, no lo construyes. Y número 3, tal vez te estás perdiendo de la diversión original, la diversión real. Y una persona tiene que comprender que aunque la Torá se vea ilógica en los ojos del mundo, pero funciona. Funciona. Y eso se le llama verajá. Quiero explicar este tema. Dice el Midrash Mashal, esto se parece a un zaken, a un anciano, que estaba un anciano justamente en el ejemplo, porque el joven no es el que tiene la experiencia, la madurez, lo que ya pasó en la vida. ¿Quién lo tiene? El zaken. El zaken estaba sentado en el camino y habían 2 caminos. Un camino se veía precioso y otro camino se veía con baches, con problemas en el camino. Viene el zaken y le dice, este camino que ves muy feo, este es el bueno. Empieza mal, pero termina muy bien. Este que ves precioso, empieza bien, pero termina ¿qué? Termina mal. Es como el caso del Waze. Tú ves que está ahorita libre y el Waze te está diciendo, vete por acá. No hay que hacerle caso al Waze. Te vas para acá. Te vas donde está vacío. En unas cuadras, parado todo. Parado, completito. Y el que se ve garaboleado, date vuelta acá, vete por allá, ese es el que va a tener al final ganancia. Ese es el que te va a ahorrar tiempo. Dice el Midrash, escuchen bien, hay 2 caminos, el de la verajá y el de la kelala. El camino de la verajá siempre comienza con baches, comienza con esfuerzo, comienza con mucha intensidad, pero ¿cómo va a terminar? Con verajá. El otro camino, el de la kelala, ¿cómo va a empezar? Padrísimo, pero ¿cómo va a terminar? No con verajá, va a terminar lo contrario. Escuchen, Rabotay, no hay más que, como dicen, 2 caminos, y está claro. El camino de la bendición siempre se necesita esfuerzo, siempre se necesita inversión, siempre se necesita batalla para que salga con verajá. El otro camino, el camino de la kelala, es el que se ve bien padre, pero ese es el que te va a llevar al fracaso, te va a llevar a la tristeza, no te va a llevar a el éxito en la vida. Todo en la vida así es. Dice la Torah Kedoshá. Vean qué cosa tan increíble. Hubo un pleito con Korah. Korah discutió a Moshe Rabenu, al igual como una congregación, se unieron con Korah, discutieron. No les hago la historia larga, sale el pueblo de Israel en un reclamo y Dios dice, vamos, yo les voy a comprobar
quién es el Cohen. El Cohen, ¿cómo se llama? Aharón a Cohen. Pero todos discuten, todos quieren ser Kohanim. Yo voy a comprobar quién es el Cohen. Cada tribu tiene que poner un palo. Y ese palo se pone en el santuario. Al siguiente día vamos a ver, el palo que milagrosamente florezca, esa es la señal que esa es la tribu donde yo escogí para que de ahí salga el Cohen. Puso a Aarón su palo, puso Reubén, Shimón, Yehudá, Isachar, Zebulún. Al final, dice la Torá, florece el palo de Aarón a Cohen. ¿Qué floreció en el palo de Aarón a Cohen? Dice la Torá, almendras. ¿Por qué no florecieron manzanas, naranjas, chabacanos? ¿Te gustan? Zarzamora. ¿Por qué justamente almendras? Dice el Midrash, la almendra tiene algo específico. Escuchen qué tiene la almendra. Hay almendras, el que estudia un poquito la halajá también lo ven en conceptos de verajot. Hay almendras que al principio son amargas cuando empiezan, pero cuando maduran son dulces. Y hay almendras que al principio son dulces, pero cuando maduran son amargas. Viene Boreolam y le dice al Am Israel un mensaje extraordinario. Dice, aquí vino almendra. Dice, Korah, ¿qué camino decidió? El dulce. Pero al final, ¿cómo fue? Amargo. Moshe Rabbenu escogió el camino amargo, pero al final, ¿cómo terminó? En el camino dulce. No hay, Rabotay, un camino que sea de principio a fin dulce o todo amargo. El que comienza, si es camino de bendición, ¿cómo comienza? Difícil. Si es camino no de bendición, entonces ¿cómo es? Fácil. Va a fluir, pero preocúpate cómo va a terminar. Matrimonios, Rabotay, no hay matrimonio de perlas blancas como sueñan los novios. No lo hay. No lo hay. Como me preguntó una persona justo el día de hoy, me preguntó, ¿hay boda? Le dije, no, hasta el jueves. Dice, ¿todavía hay gente que se casa? ¿Todavía hay gente que se casa? Le dije, afortunadamente, le dije. Todavía hay gente que se casa. El matrimonio, ¿cómo comienza? Ya se casó, ya se amoló. El matrimonio al principio comienza amargo. Se ve como que comienza dulce, pero no. El que quiere y piensa que el matrimonio es dulce, está en un camino no de qué, no de verajá, y no termina bien. Al principio tiene que haber una lucha, tiene que haber una batalla. Cuando ya aterrizas y bajas de la nube en la que estabas, y ya realmente abres los ojos, te das cuenta, hay que batallar. No piensa como tú piensas, no va como tú vas, no gira donde tú giras, es diferente. Pero hay que luchar para amacizar realmente el matrimonio. Si no, no hay forma. No se comienza bonito. El camino de verajá se comienza siempre con lucha y con batalla. Le pregunté hace muchos años a mi hijo, le dije a mi hijo Gabriel, dime la verdad, la flojera es muy rica, de veras es muy rica, fantástica. Es más, llegar y no hacer tareas, no estudiar, copiar, es fantástico, es muy rico. Ese es el camino fácil. Pero al final, ¿cómo terminas? ¿Un qué? Un ignorante. Seguro. Terminas un ignorante. Ese camino no es el de verajá. Cuando tú ves que una persona batalla, entonces esa es la señal que es el camino de bendición. Es como dicen los ciclistas,
está muy pesada la subida. Qué bueno, hombre. Esa es señal que vas de subida. Si no fuera pesado, señal que vas de ¿qué? De bajada. ¿Quieres subir o quieres bajar? El que quiere subir le cuesta. El que quiere bajar es fácil, pero baja y se va al precipicio. No hay un camino, Rabotay, de verajá que no tenga al principio una batalla. Y se solicita esa batalla. Y para poder comenzar hay que machacarle muchísimo para que las cosas realmente salgan bien. Cuando uno volea los zapatos, ¿cómo se ven al principio? Opacos, feos, mal. Así comienza. Pero después, nada más, ahí va, le pule y ¿cómo queda? Brilloso. Así termina. Pero al principio, así comienza. No hay algo de verajá que no comience con una dificultad. Y hay que batallar para poder terminar. Viene Boreolam y te dice, hijo, te doy dos caminos. Tú quieres agarrar el camino fácil y no agarrar el camino difícil. Y tienes que entender que ese camino difícil es el que te va a llevar ¿a dónde? A la verajá, al éxito. Una vez estábamos platicando que la Torah dice, la Torah es la sabiduría en los ojos de los pueblos. La verdad, ¿de dónde se ve la sabiduría en la Torah en los ojos de los pueblos? Cuando realmente la Torah en los ojos del mundo es rara. Hemos mencionado infinidad de veces en ese lugar, Ishtabach Shemo, que de repente la gente me dice, Jajam, a mi hijo lo quiero normal. Normal. Le dije, entonces yo soy anormal. No, usted, Jajam, también es, pero entiéndame, o sea, lo quiero normal. No lo quiero normal. El mundo, la Torah, ¿cómo la ve? Anormal, no la ven normal. ¿Cómo la Torah se atreve a decir que la Torah es sabiduría en los ojos de los pueblos? Escuchen la respuesta maravillosa. Hay cosas que tal vez tú no las entiendes, pero funcionan. Funcionan. Medicamentos, no entendemos cómo funcionan, pero funcionan. Hay muchas cosas en la vida que tal vez no son, pero funcionan. Y cuando tú ves que funcionan 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, entonces te das cuenta que aunque no, sí funciona. La Torah Kdoshá funciona. El mundo no funciona. La Torah no promueve los divorcios. La Torah, ¿qué promueve? El Shalom Bait. La Torah, los que van bajo ese régimen de Torah, la Torah promueve un Shalom Bait. La Torah promueve una línea diferente a la que tú piensas, a la que el mundo tal vez diría una solución fácil, una solución sencilla, una solución que no tiene batalla. Es como muchas señoras dicen, ¿cómo me van a separar de mi marido una época al mes, unos días al mes? Es la pureza familiar, no se vale, eso no es un matrimonio, ¿para qué me casé? Si no para estar con ella, no para separarme de ella. Pero funciona. Los matrimonios que cuidan el Shalom Bait, ¿qué pasa con ellos? La Taharata Mishpacha, ¿qué pasa con ellos? Funcionan y caminan, pero no es lógico, pero funcionan, caminan. Y como eso, hay muchas que la gente dice, ¿cómo puede ser que uno pueda cuidar Shabbat sin trabajar, cerrando el negocio? Funciona, camina. Y así como esas hay infin de ejemplos que aunque se vea diferente, pero ¿cómo? Funciona. Entonces, si sí funciona, ¿por qué no lo haces? Porque es complicado. Yo prefiero el camino ¿qué? Fácil. El camino fácil, el mundo ha gritado y ha dicho,
fracaso. El mundo de la Torá ha gritado y ha dicho verajá. No digo que entre nosotros no hay, pero en porcentaje y en términos generales, la Torá, el que lleva a cabo las cosas tal cual como la Torá dice, es un éxito, no es un fracaso. Es todo lo contrario a lo que una persona piensa. Y de veras es una cosa de batalla, es una cosa difícil, pero ¿dónde reposa la Shejinah? ¿Dónde reposa la paz y la tranquilidad? En todos aquellos que van en ese camino difícil, de batalla, pero ahí reposa la hermandad, la paz, la tranquilidad. La Torah, ¿qué promueve? La Torah, ¿qué quiere que se lleve a cabo? Unión. La Torah, ¿qué quiere que se lleve a cabo? Shalom. La Torah te dice, lo que quiero es tu beneficio, quiero que tú vivas feliz, quiero que tú levantes y digas, esto es felicidad, aunque dentro de esta felicidad es una batalla, pero es un camino ¿de qué? De verajá. La única forma y la única manera que Yosef Atzadik logró llegar a donde llegó es pasando donde pasó. ¿Alguien me puede explicar cómo Paró, nada más por interpretarle los sueños, ya lo puso virrey, la carrera política más corta de la historia? No puede ser. O sea, Paró no era Barminan Tipesh. O sea, no era un hombre que le faltaba criterio, era un hombre muy capaz. ¿Qué vio en Yosef que en corto tiempo lo nombró un virrey? Porque Paró vio el historial de Yosef Atzadik en el calabozo. Paró no nada más lo escuchó en ese momento, vio su historial en el calabozo. ¿Cuál era el historial de Yosef Atzadik en el calabozo? ¿Cuál fue su historial? Ánimos muchachos, arriba compañeros, vamos arriba. No se me depriman, échenle ganas. Estamos ahorita en el calabozo, pero aquí también tenemos una misión y aquí también tenemos mucho que hacer. Y aquí hay que levantar el ánimo y comprender que algo Dios espera de nosotros en este lugar. En ese momento Paró escuchó quién es este hombre, cómo trató a la gente, con qué alegría se paraba todos los días. Dijo Paró, aquí hay un hombre sabio, porque la naturaleza es que un hombre de estos, ¿cómo termine? Deprimido, triste, angustiado, tirado. Y sí llegó. Y Yosef no lo vieron así. Quiere decir que para tener verajá y para llegar al camino de verajá, ¿qué hay que hacer? Batalla, lucha, echarle ganas. David Amelech no llegó a lo que llegó sin haber pasado una trayectoria muy complicada en su vida. El que comprende bien la vida de David Amelech, separado de sus padres, pensaron que era bastardo, rechazado por sus hermanos, yéndolo, o sea, empujándolo a la selva a ver si alguien se lo come, porque es no la oveja negra, es la mancha de la familia. ¿Qué resultado hay hoy en día? Un hombre rechazado, indignado, alejado de su casa. Hoy en día, ¿qué resultado tiene? Drogadicto, alcohol, tal vez estafador. Llega a otra cosa. David Amelech no fue así. ¿Por qué? Porque David Amelech comprendió y entendió que su camino de éxito y para llegar a ser rey, así tuvo que pasarlo. No hay un camino fácil. Puedo platicarles hoy de todos los personajes de la Torá, lo complicado que pasaron para poder llegar a ser los grandes personajes reconocidos el día de hoy. Abraham, quieren hablar de él. Yitzhak, quieren hablar de él. Jacob, quieren hablar de él. Moshe Rabbenu, quieren hablar de él. Todos para llegar a ese camino de ser los patriarcas reconocidos y la luz
que hasta el día de hoy los recordamos. Aseleman Abraham Isaac ben Jacob, Aseleman Yosef David Shlomo, Aseleman Pinhas Zachkinel Ishmeja, todos los que están recordados, todos para llegar a ese lugar, para llegar a ese punto de verajá, que ellos sean nuestra bendición hasta el día de hoy. Tuvieron que pasar ¿qué? Batalla. Pero estamos en una época difícil, en una época que nos falta mucha tolerancia. Y realmente para poder lograr y para poder conseguir y para poder crecer, ¿qué necesitamos? Mucha tolerancia, batalla, paciencia y ubicarse muy bien en la vida. Para poder tener hijos exitosos, la persona tiene que batallar. Tiene que batallar. Número uno, él. Él tiene que batallar. Él tiene que quitarse de muchas comodidades para realmente estar unido con sus hijos. Y los hijos mismos tienen que batallar para poder lograr y llegar a donde tienen que llegar. Pero normalmente nosotros como papás estamos acostumbrados a decir, a ver a dónde los coloco, a ver a dónde los pongo. Es como por ejemplo cuando van a Cuernavaca, se cumple el pasuk, Baruch atah beseteja. Oh, Allamá. Bendito los que salen. Ya, Allamán. ¿A dónde están? A donde estén. Pero no firrasi. No en mi cabeza. Allá, pero no acá. Entonces, ¿eso qué es? ¿Los educas? ¿Qué les estás dando? ¿Qué al final resultado va a tener de eso? La casa tiene que ser una casa donde hay que platicar, donde hay que conversar, donde hay que tener unión, donde que hay que juntarse. Es una batalla. Y la persona quiere el camino de la verajá sin invertir nada. Lo único que va a invertir es misriat, dinero. Gastos, salidas, viajes, los domingos. Eso sí, pero necesitas invertir en su educación de ellos. Y para eso hay que invertir mucho esfuerzo para que pueda uno tener el resultado que realmente Hashem Yitbaraj espera de él. No hay una persona que no invierta que al final Dios no lo bendiga. Toda inversión va a tener una bendición al final. Todos. No hay una persona que se vaya así nada más. Dijo una vez el Hajam del Bet Knesset actual, Ham Yitzhak Michan, cuando falleció el abuelito Ezra, Alaba Shalom, el abuelito de mi esposa, su abuelito de él también, cuando falleció, se paró y de repente, pero así, públicamente dijo, todo mundo está diciendo que Zahá, ya ni tuvo mérito el abuelito, tuvo mérito, de qué hijos, y Ben Porat Yosef, y el señor Elías, el señor Daniel, el señor Sumel Moel, y qué méritos. Dice, señores, él no Zahá, él no tuvo mérito, él hizo, él trabajó para tener el resultado que tuvo. No salen como champiñones. Él invirtió, él puso su corazón, puso su educación, puso su plática, puso su esfuerzo para que salga lo que tiene que salir. Pero salió así solito, no. ¿Cuántas tefilot se necesitan para tener hijos exitosos? ¿Cuántas lágrimas derramaste para esos hijos? Se presentó una vez un amigo con Rab Haim Mibrisk. Se presentó y dice, la verdad, estudiamos tú y yo en el mismo lugar, mano, en el mismo Talmud Torah, con los mismos Rabbanim, en el mismo ambiente. ¿Por qué tú saliste así y por qué yo salí así? Dice, aparte del esfuerzo, le dijo, mi padre llenó vasos de lágrimas para que yo salga así. Y las cosas salen así. El camino de verajá se necesita esfuerzo,
¿Saben cuál es uno de los esfuerzos que necesitan? Que te sientes en la tefilá y llores por esos hijos, que pidas por ellos, y conforme más pides, más se ve que es una cosa que de veras lo tienes. ¿Dónde? Aquí adentro. Estaba en Cuernavaca ahorita, en Perashat Beit Hanan. Se paró el Jajam y dijo algo increíble. Todo el mundo sabe que Moshe Rabbenu pidió 515 tefilot para entrar a Eretz Israel. 515 tefilot. ¿Cuántas tú pediste para algo? Dice él, todo el mundo dice, de aquí aprendemos la fuerza de la tefilá. Pero muchos ignoran la insistencia y la terquedad de Moshe de seguir pidiendo tefilá sobre el mismo tema. ¿Cuánta paciencia uno debe de tener para eso? La respuesta es, era tan importante para Moshe esto, que por eso invirtió. Eso es verajá. Pero el que dice, Parnasá Tova, amén, pues que venga, así, fácil. Dice Dios, no, yo quiero ver cuántas tefilot pides para eso. Si es tan importante para ti, ¿cuánto has invertido en eso? Es como aquel que le dicen, oye, ¿me das? Pues si me dijo sí, pues qué bueno. Si me dijo no, voy a insistir. Si no me la dio, a la tercera, si no quiere, pues ya no, ya. No, entonces quiere decir que no es algo tan esencial para ti. Y tiene que ser algo que sea y que demuestres que es para ti vida o vida. Eso se llama esfuerzo. Eso se llama camino de bendición. Como dicen el dicho en español, si las cosas que valen la pena hubieran sido fáciles, todo el mundo las hubiera hecho. Pues claro. Dios puso una batalla para que aprecies y para que ese camino realmente que tenga verajá. Verajá no puede salir si no es con esfuerzo que la persona hace en la vida. Logras porque te esforzaste y porque llevaste a cabo ese camino de bendición para poder lograr. Esto, Rabotay, es la primera parte de la clase. Entender que el camino de verajá es cuando las cosas se dificultan. Hay gente que dice, pero si yo quiero, ¿por qué me la pone tan difícil? Si de veras quiero lograr, ¿por qué es tan complicado? Porque si no, cualquiera las hubiera pedido, cualquiera las hubiera logrado. Y no es así. Dios quiere ver el esfuerzo que haces, cuánto inviertes y cuánto para ti es importante esto, y entonces viene el camino de la verajá. Pero si de repente tú le abres todo, se lo pones todo fácil, no permites que tenga una lucha y una batalla para eso, ese camino, ¿cómo va a ser de verajá? Así como fácil vino, fácil ¿qué? Se va. Todos los que heredan dinero fácil tienen un peligro, y es muy normal que así como vino, así se va. Y por eso muchos jugadores y eso que piensan que se esforzaron mucho para ganar, fácil vino, fácil se va. Eso no es esfuerzo, eso no se llama valor. La idea importante, ¿cuál es? ¿Cuánto invertiste? ¿Cuánto te esforzaste? ¿Y qué verajá tuviste? Punto número 2, que es muy importante tenerlo bien en cuenta. Es algo, la verdad, maravilloso analizar este concepto. El Rabbeinu Yonah, en su libro Sha'arei Teshuvah, destaca y dice, Mitoch ahoshech ba haor. De la oscuridad viene la luz. ¿Están escuchando? De la oscuridad viene la luz. ¿Qué quiere decir? Es un dicho que dicen, conforme más oscuro está, es la señal que ya viene la luz. El Rabbeinu Yonah lo define así: Sibat haor, la causa de la luz es la oscuridad. Y hay veces la persona en el camino tiene baches,
tiene complicaciones. La persona tiene que aprender que muchos de los baches que hay y muchas de las obscuridades que hay en la vida son la causa para que venga la luz. Y sin esa oscuridad, esa luz no la hubieras apreciado o no hubiera llegado. Cualquiera de las dos. Y Dios quiere que veas cómo estoy presente y estoy ayudándote y estoy contigo y estoy orientando toda tu vida en términos generales. Mitoch haoshech, haoshech bahaor. Dentro de la oscuridad, ¿qué es lo que va a venir? Va a venir una luz. Cada persona tiene que aprender que dentro de los caminos de la verajá viene al principio un ¿qué? Un hoshech. Pero ese hoshech es causa que viene una bendición. Una vez platicando en la casa, cuando la Gemara de Masejet Sotá dice que 40 días, cuando ya está el embrión, ya está el feto, ya está formado, sale una voz del cielo y dice, para esta, fulano con la hija de fulano. Normalmente que un hombre se casa más grande, entonces todavía ella no ha nacido, fulano para hija de fulano. Señoras y señores, ¿cuántas veces una persona no se le presenta una pareja y al final no salió? Y no nada más que no salió, estaban a punto de, y se rompió todo. Bueno, caray, si esta no es, ¿por qué no me presentas a la que sí es? Directo. ¿Por qué tengo que pasar por esta para llegar a dónde? Allá. La respuesta es, en muchas ocasiones, si no pasas por la oscuridad, no llegas a la luz. Hay muchos que se ponen sus moños, le ofrecen un shidduch. Esta no. ¿Qué hace Boreolam? Le presenta a la que él piensa que es la Miss y con ella va a ser feliz. Le da un golpecito atrás, lo baja un ratito y después cuando tiene que llegar el que tiene que llegar, ¿qué dice? Adelante. Sí. A la que hubieras dicho no, ahora le vas a decir que sí. Pero tuviste que pasar un bachecito. ¿Por qué? Porque muchas veces el entorno en el que la persona vive le provoca ese camino y Dios necesita ubicarlo para que realmente llegue a donde tiene que llegar. Entonces, dentro de la oscuridad, ¿qué va a venir? Va a venir la luz. ¿Pero por qué tuvo que ser así? Porque hay veces la situación así se tiene que presentar en este caso particular. Y hay otros que no son así exactamente, pero de alguna forma todos tienen un mensaje, todos tienen una enseñanza. Dentro de esa oscuridad viene una bendición. Estábamos en una ciudad toda allá, de una señora que pasó una operación, Parminán, la majalá, que un tumor, un relajo. Pero bendito sea Dios, salió. Hizo una ciudad toda allá. Y se paró la hija a hablar. Y la hija dijo, la naturaleza es que una persona en una situación así se queja. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Para qué lo mandó Boreolam? Y si se curó, pues que no lo mande. ¿Para qué lo mandó? Y la curó, mejor ni que mande, ni que cure, y déjala sana como está. ¿Para qué mandó y quitó? La respuesta, porque de esa oscuridad, ¿qué va a salir? Una luz. Y ella dijo, no nos quejamos, sino al contrario, agradecemos a Dios. ¿Cómo que agradecemos? Yo estaba así asombrado. ¿Agradecemos de qué? ¿Que te metió? Hasta ahorita he escuchado, agradezco que me salvó, pero agradezco que me metió. Empezó a decir esta jovencita, Dios nos enseñó una lección de aprender a valorar las cosas que realmente valen la pena y no, Hasbe Shalom, estar en una nube y en una fantasía
que no vale la pena. Ella comprendió que Dios la puso en su lugar y entendió cuál es la visión real de la vida. Y como eso, hay muchas que desgraciadamente la persona tiene que pasar en una obscuridad para que después que salga la luz. Estaba platicando con mi papá una historia, me dice, sí, hijo, la leí, te la enseño. En los años 1930, estaba una señora en Williamsburg. Ahí llegó al principio una parte importante de Jajamim, de Ashkenazim, Litaim, ya después se convirtió en una colonia que fue de Satmer hasta el día de hoy, en Williamsburg. Esta señora llegó sin dinero, tenía muy poco y su hijo estaba ardiendo en calentura. Fueron con el doctor, con los pocos centavos, pagó y el doctor le dijo, rápido vete a la farmacia, tienes que darle esta medicina. Llegó a la farmacia, no tenía un quinto. ¿Y ahora cómo le va a hacer? Le dijo, por favor, apiádese, a ver cómo le hago. Señora, aquí no es centro de beneficencia, aquí es farmacia. Usted paga, se la doy. No paga, no se la doy. Lloró y le dijo, señor, le hago limpieza de la farmacia, 1 año, pero por favor, deme la medicina. Le dijo, órale pues, acepto. Le dio la medicina, firmaron contrato, salió la señora, contenta. Esa zona está muy llena de gorilas, ya saben, shahorim, y muy ahí difícil. Entonces, la vieron a ella con una botella, y en ese momento pensaron que era tal vez un licor, algún whisky, algo, ¡pum!, se la arrebataron, la tomaron. Cuando se dio cuenta que era medicina del coraje, se la aventó a la señora, la rompió y la manchó toda de la medicina. Cita la señora. En ese momento la señora, ¿qué piensa? Obscuridad. Me rompieron la medicina y todavía le mancharon a la señora. Al final regresa a la farmacia otra vez. Le dice, señor, créamelo, me rompieron la esta, ahí está, mire cómo está manchada la esta. Pero ¿sabe qué? Le firmo otro año más, con tal de que me dé la medicina. Le dice, bueno, pues está bien, órale pues, es la suerte que le tocó. De repente el señor ve bien su blusa de la señora y dice, señora, ¿esta es la medicina que le di? Le dice, sí. Señora, ¿es la medicina que le di? Dice, sí, huélala, es medicina. Sí, señora, cuando usted me estaba pidiendo la medicina, que gratis, que no, que me apiade, que no me apiade, al final, después de todo, me distraje y le di a usted un medicamento que si se lo hubiera dado a su hijo, Barminan, lo mata con eso. Bendito el que se la aventó. Y al final le dijo, el farmacéutico le dijo a la señora, ahora como acepto mi culpa, no hay ni 1 año, ni 2 años, ni nada, no hay trabajo, llévese la medicina. La señora en ese momento, ¿cómo estaba? Feliz. La oscuridad fue causa, ¿para qué? Para una luz. No muchas veces se ve al momento, pero muchas veces uno logra verlo, ¿sí? Aún después de un tiempo puede lograr ver esa situación. Mitoch ahoshech baja or. Boreolam te manda una oscuridad, pero esa oscuridad es causa que realmente no fue sino para un propósito y una luz que va a salir al final. Ese es el secreto. Mi concuño Ham Shaul contó una historia como no creíble, pero me dice, mira, me la enseñó una vez, la guardó. Una señora en Los Ángeles tenía unos $2-3. Poco tenía. Y de por sí el día no le fue tan muy bien. Se va a tomar un café. Estaba la señora muy triste. Pagó el café. El café estaba ardiendo. ¿Pero saben qué es ardiendo? Ardiendo. Yani, se quemó la lengua. Y la señora dice, hasta eso me fue mal el día de hoy. Hasta eso me fue mal. Llegó un señor y le dijo, señora, no le fue usted mal. Vaya y demande. Vaya y demande. Está mal el aparato. La señora demandó
y se ganó un dineral. Al principio, ¿qué dijo? Se quejó. Y ahora le agradece a Boreolam por el café caliente. ¿Qué empezó a decir la gente alrededor? Lástima que a mí no me tocó ese café caliente. Lástima que yo no me quemé. Eso es cuando ya lo ves. Pero en el momento, cuando no lo ves, ahí es cuando te quejas. Dice el Shulchan Aruch en Simán Resh Lamed, es importante, Rabotay, recordar este fundamento para toda la vida. Dice el Shulchan Aruch, Leolam, Yeher Ragil Lomar, que la persona siempre se acostumbre a decir, Kol ma de avid rahamana letab avid. Todo lo que hace el misericordioso, lo hace para bien. Ragil, que la persona acostumbre a decir todo el tiempo, Kol ma de avid rahamana letab avid. ¿Qué es leolam? No cuando te va bien, sino cuando aparentemente no está tan bien, aún así, acostúmbrate a decir que Rahamaná letab avid, el misericordioso lo hizo para bien. Aquí hay dos cosas en esta frase. Número uno, todo lo que te sucede, ¿de quién viene? Del misericordioso. Y eso que viene del misericordioso, ¿para qué viene? Para bien. Cuando te acostumbres a decirlo, créanme lo que van a empezar a ver maravillas. Maravillas, van a empezar a entender. Si no lo dicen, van a desconectar la luz de la oscuridad. Y cuando veas la luz, no la vas a conectar con la oscuridad, porque nunca mencionaste colma de avid rahamaná letab avid. Todo lo que hace el misericordioso, lo hace para bien. Señoras y señores, cuando se poncha una llanta, ¿qué decimos? Ay, ni. ¿No? O de repente, el niño ahorita con calentura. Uli, híjole, ay. Y ahorita, y a las 12 de la noche. No, ay, ni. O de repente se perdió el chupón a la 1 de la mañana. Estamos buscando el chupón en Shabbat, que no hay luz. ¿Cómo le hacemos? Ay, ni. Dice la halajá. Di, colma de avid rahamaná letab avid. Todo lo que hace el misericordioso lo hace para bien. Mi sobrina, ya Baruch Hashem casada y todo, hace muchos años, se estaba así trepando, jugando, ¡pum! Se pegó en la cabeza, se desmayó. A mi cuñada, como dicen, no le faltaba más que eso ahora. Justo ahorita, ir al hospital, ¿Qué se descubrió al final? Qué cosa tan increíble. Ella estaba jugando con un botón de metal. Se lo metía en la nariz y se lo sacaba. Se lo metía y se lo sacaba. Y se quedó adentro. Se quedó adentro. Pero ¿quién sabe que se quedó adentro? Nadie, más que el jefecito. Él sí sabe que se quedó allá adentro. Y ahora, escuchen bien, lo tengo que sacar. ¿Cómo lo saco? ¿Cómo lo saco? Así, les mando una profecía. No. Se cayó la niña, se desmayó, le sacaron aparentemente una tomografía, no salía, porque el metal obstruyó. De ahí se dieron cuenta que tenía un botón de metal. Se lo sacaron, santo remedio. Y me platicó mi cuñada que llevaba a la niña 2 semanas con gripa, con infección y con catarro y con esto y así, y no le daban, no sabían qué tenía. Al que se tome esto, al que se tome esto. Dice Boreolam, ¿saben qué? Se ve que no la están haciendo. Yo la voy a arreglar rápido. Una caída. Órale, vámonos. Híjole, Sheba. La verdad, sí. La verdad, Sheba. Pero cuando uno se acostumbra a decir, colma de avid rahamaná letab avid, entonces, ¿qué pasa? Todo lo que hace el misericordioso, sí, claro, todo lo que hace el misericordioso lo hace para bien. En español lo decimos, todo para bien, todo para bien. Ahí ves una persona se desespera, a ver, ¿dónde todo para bien? Colma de avid rahamaná letab avid.
Si empezamos a mecanizar esa parte, Ishtabah Shemo, va a salir algo espectacular. Vamos a empezar a relacionar muchas cosas en la vida, pero muchas cosas en la vida. No tenemos idea a qué grado puede llegar ese aspecto colma de Abid Rahamaná Letab Abid. Todo lo que se le presenta a la persona es para bien. Su tipo de pareja, su tipo de suegra, el tipo de país en el que vive, el negocio en el que está, los tipos de hijos que tiene, todo es colma de Abid Rahamaná Letab Abid, todo. Y cuando una persona lo visualiza de esta manera, va a empezar a ver maravillas. Porque la regla, ¿cuál es? Dentro de la oscuridad, ¿qué va a venir? Va a venir la luz. Pero yo les hago una pregunta. Si todo fuera luz, ¿sentiríamos a Dios cerca? No. Si todo fuera luz, la persona de naturaleza se olvida. Es muy fácil que una persona, cuando todo lo tiene ordenado, se olvida. Y la persona siente que las cosas van jalando. ¿Quién se concentra en Barejeno? Bendícenos, Boreolam, en Parnasá. El que tiene necesidad. El que no, lo dice, pero no se concentra. Rab Haim Volozhin, cuando quiso abrir la primer yeshiva en conceptos de yeshiva en el mundo, lo que hizo Rab Haim Volozhin fue preguntarle al Gaón. Y todo iba divino, iba muy bien. Y de repente el Gaón le dijo, no se abre la yeshiva. ¿Cuándo abrió la yeshiva? Cuando ya estaba medio desanimado, Rab Haim le dijo, es el momento que lo puedes abrir. Cuando una persona siente que las cosas van caminando, ¿sí? Uno tiene que estar, como dicen, ¿qué? Al pendiente, porque las cosas que realmente valen la pena tienen complicación para que uno las aprecie y para que realmente las tenga con un valor muy especial. Por eso el dicho dicen en México, el que quiera azul celeste, que le cueste. Y necesitamos esforzar. Ese es el camino de la bendición. Pero la idea quedó muy clara. Tenemos y queremos éxito, queremos verajá, necesitamos un camino de lucha, de batalla y de querer, Be'ezrat Hashem Yitbaraj, lograr con esa lucha matrimonios, hijos, negocios, crecimiento, etcétera, de lo más exitoso que hay. Por eso hay mucha complicación para poder lograr realmente humildad, alegría, paz, tranquilidad, porque justamente el camino de la verajá así comienza. Por eso el título de esta clase, ¿cuál es? ¿Qué principio prefieres? ¿Cuál es el principio que te gusta? A todos, ¿cuál es el principio que nos gusta? El fácil, el sencillo. Y ese no es el camino que seguro te va a llevar a la verajá. El que seguro te va a llevar a la verajá es el camino que tiene al principio esa complicación. Que Boreolam nos ayude a un esfuerzo grande. Y quiero nada más cerrar la idea con este sentimiento. De veras, créanme lo que pararse para Seliahot está muy complicado. La almohada con pluma de ganso está más rica, la verdad. Y la camita, buenísima. O sea, pararse, otra vez regresar a horario de verano, volver a pararse una hora antes, está muy complicado. Pero ¿qué creen? Bilam, cuando quiso maldecir al Am Israel, nada más estaba encontrando el momento que Dios aplica la justicia. ¿Cuándo es ese momento que Dios aplica la justicia? Dice la Gemara, un segundo. Pregunta la Gemara, pregunta el Tosafot, ¿cuánto puede decir Bilam en un segundo? Una palabra, Kalem, elimínalos. Si Bilam hubiera agarrado el momento del din en el día, con un segundo y una palabra, Barminan. Ok. Imagínense lo que una persona puede lograr cuando hay momentos de voluntad. Si en momentos de juicio, con una palabra, eso puede provocar,
Cuando hay momentos de voluntad, ¿cuánto puedes lograr? Escuchen la regla. Dicen los jajamim, siempre Boreolam cuando da 500 veces más que lo negativo. O sea, si con una palabra Bil'am pudo lograr eso, en momentos positivos vas a lograr ¿cuánto? 500 veces más. No igual, 500 veces más. ¿Cuántos momentos de voluntad tenemos ahorita? 40. 40 de 24 horas, no de un segundo. Momentos de voluntad, 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 voluntad. Están repartiendo dólares, señores. Están repartiendo euros, lingotes, momentos de voluntad. ¿Cómo no vamos a pararnos a Seliahot en la mañana? ¿Cómo no te vas a animar para pararte en la mañana? Pero cuesta. Pues claro, si no hubiera costado, no vendría el momento de voluntad. El momento de voluntad tiene que venir con una dificultad. Y esa dificultad, si la vamos a aprovechar, vamos a tener una Shana Tová Umetuka. Amén.